Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sanamente, este programa que queremos tanto y en el que nos encanta encontrarnos con todos ustedes porque siempre traemos grandes novedades y sorpresas. Hoy vamos a hablar con Débora Bailey, periodista, que fue una familia de acogida, una experiencia que para todos nosotros es muy curiosa y llamativa y nos encantaría saber cómo funciona, qué se siente, cuáles son las etapas y qué posibilidad tenemos todos tal vez de ser significativos cuidadores de otro. También vamos a hablar con Carlos Ibáñez sobre la necesidad de invertir más en salud mental, cuáles podrían ser los mecanismos y las herramientas para que esto ocurra. Y vamos a tener un montón de sorpresas porque en este programa a eso nos dedicamos, a sorprendernos con la maravilla que puede llegar a ser volver a conectarnos, construir comunidades y desarrollar herramientas para sentirnos mejor. Bienvenidos todos. Regalarnos un poco de tiempo a nosotros es algo que no es tan fácil, ¿eh? A mí me cuesta montones. Para una persona cuidadora, alguien que está a cargo de otro, es una tarea aún más difícil. Pero ¿por qué es tan importante que esas personas se reserven un espacio para cuidarse a sí mismas? Vamos a conocer qué experiencias tienen aquellos que se han abierto a esta posibilidad y Miranda Aspe nos trae la siguiente nota. Más de 2 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en Chile, pero detrás de ese grupo hay familias enteras, padres y madres o personas cercanas que también viven los impactos de esta realidad y adaptan su vida a una nueva, la de ser cuidadores. Cuidar demanda un esfuerzo que no solo es físico, sino también emocional. Pero, ¿quién cuida a quienes cuidan? Un trabajo que practican día a día con otros, pero que a veces cuesta llevar a la práctica con ellos mismos. Este año he estado más ansiosa de lo normal y ahí uno va viendo que el cuerpo somatiza, va saliendo para afuera, va sacando lo que uno esconde con palabras, que uno no puede, se calla muchas cosas, no tiene tiempo, por ejemplo, para desahogos como el llanto, uno lo tiene que ver, vivir de otra manera. Uno no tiene tiempo ni de enfermarse, ni de hacer tus cosas, uno somatiza en el cuerpo, uno no tiene tiempo de nada, pero tu cuerpo hay un minuto en que te dice, oye, para, hay que mirar, hay que ver qué pasa. Y ahí es donde hay que darse el tiempo. Una bola de nieve a la que Elizabeth y Jimena están acostumbradas hace años. Elizabeth tiene 3 hijos con discapacidad, motora, neurológica y sensorial, que requieren de su cuidado permanente. Mientras que Jimena tiene un hijo con autismo que fue diagnosticado en la infancia y que desde ese momento requirió atención extra para poder cumplir con todas sus necesidades. Ambas madres han tenido que enfocarse en sus hijos y no en sí mismas para ejercer labores de cuidado. Vamos a comenzar a inhalar profundamente, con toda la calma. Tratar que ese inhalar tenga un sonido también y que al exhalar, al botar el aire, también lo acompañemos con un pequeño susurro, como ese sisido que aparece al soltar el aire. Se conocieron en la Escuela Especial San Miguel de Melipilla, donde encontraron literalmente un respiro en los talleres de Fundación CAI. Una vez a la semana ejercitan distintas técnicas de autocuidado que las ayudan a estar y sentirse mejor y que luego pueden replicar en sus casas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser como un recorrido táctil por nuestro rostro. Entonces, así vamos a empezar como muy calmos a tocarnos el rostro con nuestras palmas. Sentir como el calor que tenemos. Podemos ocupar la palma completa o también las yemas de los dedos. Podemos ir a la frente, al cabello, al cráneo y hacer un masaje con las yemas. El autocuidado, la autopercepción está muy como abandonado dentro de las políticas públicas, la salud pública en Santiago y bueno, en Chile. Y creo que con las experiencias que hemos recabado a partir de sus comentarios es profundo, es como
el análisis de autocuidado está fuera de su vocabulario. Prácticamente el 90% de nuestros apoderados son mujeres, así que en ellas el trabajo, la labor, el rol de tanto dueña de casa como madre y como cuidadoras es al 100%. Impacta claramente porque la mayoría de nuestros estudiantes son dependientes 100% de un adulto. Este trabajo que se tiene que hacer por parte de los cuidadoras es 24/7. Comenzaron en 2019 a distancia por la pandemia y desde este año pudieron reunirse de manera presencial a practicar técnicas de respiración, el uso del tacto y activar todos los sentidos para sentirse mejor y compartir sus valiosas experiencias con personas que están pasando por lo mismo. A lo mejor la rutina familiar termina a las 8 de la noche y la mía a las 3 de la mañana. Entonces tengo ratos de silencio que puedo buscar herramientas, la lectura, la meditación, y ahí ir compensando esas áreas que están más débiles y llegar a una plenitud, pues estar bien emocional, mental y físicamente para seguir el día siguiente con el cuidado de estos 3 hijos. Afortunadamente soy muy positiva, yo siempre miro el vaso lleno y eso sí me ayuda mucho. Soy tira para arriba y de ayudar al resto de la gente, porque aceptar esto es complicado y tienes que cuidarte como sea, respirando, y el positivismo yo pienso que es lo que más me ayuda a seguir manteniendo toda la estructura. Resignificar la importancia del autocuidado, fortalecerlo e incluirlo en las rutinas de las personas cuidadoras es el desafío. Una pausa de 5 minutos puede ser el primer paso para cambiar el switch, reconectarse y entender que para ayudar a otros también es necesario cuidarse a sí mismo. Muchas veces hemos tocado en Sanamente el problema, y es un problema del cuidado, ¿verdad? Porque debiera ser más bien un tema, un espacio, una dimensión de la vida social donde todos podemos cuidar o nos toca cuidar a otro, pero la verdad es que en esta sociedad hoy es un problema que no tenemos resuelto. Y cuando pensamos en cómo llevarlo a otro nivel o de qué manera podríamos extender nuestras posibilidades, cuando a veces no tenemos familia o no tenemos red inmediata, aparecen tal vez algunas posibilidades, ¿verdad? Hoy quisimos invitar a nuestro programa a Débora Bailey. Ella es periodista, pero tomó una decisión bien corajuda, diría yo, valiente, que es ser una familia de acogida para una niña, y queremos conocer esa experiencia porque tenemos tantas preguntas. Muchas gracias por estar aquí, Débora. Muchas gracias por la invitación. Todas las preguntas que quieras. Me parece, o sea, muchas personas nos encontramos todos los días con historias de niños y niñas que necesitan de alguien que los cuide y que no lo tienen. Historias de niños y niñas del Sename, pero y también de personas cercanas, de niños y niñas que no están cuidados adecuadamente. Y no, como que se nos van las manos, pero también nos da mucho miedo. Y quisiera saber qué fue lo que finalmente te dio la tranquilidad y la fuerza para decidir ser una familia de acogida. La verdad es que nunca lo dudé. Yo siempre quise adoptar. Y tuve una hija y después pasó el tiempo, me separé, estaba mi hija sola y mantuve la idea de adoptar. No sabía que existían las familias de acogida. Hasta que un día me enteré y dije, eso es lo que quiero hacer, lo que necesito para la vida con mi hija, lo que podría hacer. Y nunca lo dudé. Cuando consideré que estaba bien, porque sabía que se tenía que ir, que en algún minuto la iba a echar de menos, que a lo mejor iba a pasar un duelo. Y cuando mi hija también estuvo preparada, fue absolutamente natural. Igual es interesante porque el impulso de adoptar igual es el impulso de tener otro hijo para toda la vida, pero este otro es uno diferente. Y entonces, ¿por qué en el fondo te pareció bien y te sentiste bien con la idea de después dejar de ver a esa niña o alejarte de esa persona? Porque mi instinto de adoptar tiene que ver con que yo nunca tuve un rollo con que mi hija o mi hijo fuera parte de mi sangre o parte mía o que se pareciera a mí. Yo siempre quise querer a un niño y cuidarlo y protegerlo, y que es lo que hasta el día de hoy espero hacer con mi hija.
Pero entonces siempre fue como esa la proyección. Además, claro, yo veía la cantidad de niños que había sin cuidado, en abandono. Entonces dije, ¿para qué voy a tener si puedo adoptar? Y tuve a mi hija, que la adoro, que me dice, bueno, mamá, yo no fui querida. Obvio que fue querida, no fue programada, pero fue querida y es querida. Pero siempre me quise agrandar la familia y aunque fuera por un tiempo, sabía que iba a ser familia de la niña o el niño que llegara a la casa. ¿Cómo fue para ti, primero? Porque uno se conecta mucho con tu generosidad de darle amor, de acoger a una niña que necesita un lugar donde estar, pero ¿qué ganaste tú en ese proceso? ¿Cuáles son tus aprendizajes? ¿Qué te llevaste de esa experiencia? O sea, para mí todo. La gente dice como que valiente, que buena, y cero. O sea, la ganancia como familia, no solo mi hija, sino que mis papás, mis sobrinos, mis amigas. Yo soy separada y vivo con mi hija y tengo una red de apoyo de amigas gigante. Entonces pude volver a trabajar y de repente, por favor, y me cuidaban a mi guagua. O sea, en la amistad gané así mucho, pero con ella tú te mueres lo que fueron esos más de 2 años. Echarla de menos, llegar a la casa, morirme de la risa con ella y verla hasta el día de hoy, porque tiene unos padres que son de una generosidad impactante y sentirme un poquito de parte de su vida y que ella me vea y todavía se le iluminen los ojitos y que haya pasado a decirme, porque me decía mamá al principio y hoy día me dice de otra forma, y a su mamá le dice mamá, cuando escuché que le decía mamá, la emoción de que le dijera mamá a su mamá y a su papá papá, y a mí que me cambió el nombre, hasta el día de hoy es pura ganancia. Me parece muy conmovedor el momento de separarte de ella y cómo te da el ancho del corazón para vivir ese proceso también, porque después de tenerla todos los días, de construir todos esos momentos, todos esos recuerdos que ahora misma trae, de repente cortarlo tiene que haber sido muy fuerte. Entonces, también cuéntanos un poco cómo ha sido eso, porque habemos muchas familias que lo pensamos, entonces nos encantaría poder comprender mejor la experiencia. Mira, es fuerte, claramente, pero siempre hay que tener muy claro que se va a ir en algún minuto. Yo siempre supe que había una familia esperándola. Tengo también muchas amigas y amigos que tienen hijos adoptados, que esperaron mucho tiempo que llegara su hijo, que estuvieron 2, 3, 4 años esperando, y cuando llegó fue una maravilla. Entonces, a mí mucha gente me preguntaba, pero ¿no te quieres quedar con ella? O sea, es la peor pregunta que te pueden hacer, porque ¿qué va a decir uno? Claro que sí. Pero yo sabía que había gente esperándola, y cuando conocí a los papás, dije, sí, eran ellos. O sea, se demoraron casi el mismo tiempo que ella estuvo conmigo. Los estaba esperando y mutuamente. Se parte el corazón, pero se vuelve a juntar y el corazón de esa guagua hoy día es fuerte, y creció con amor y no creció en un hogar y no creció con tías. Y hoy día tiene padres que la adoran y que mueren por ella, porque yo fui más abuela. Mi casa es un mural, todo pintado, todas las paredes rayadas. Yo dije, ya, cuando lleguen los papás le pondrán límite. Y ahí están tratando de ponerle límite. Pero sí, yo pasé, cuando supe y me dijeron, ya, ¿están los papás? Como 1 semana, 2 semanas, como nublada, como bloqueada. Y hasta que los conocí y me volvió el alma al cuerpo. Y ahí me encantaría, existe mucha literatura respecto de cuál es el impacto de tener una familia de acogida versus esperar en un hogar la llegada de unos padres adoptivos. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Por qué es bueno que existan estas familias? Porque cuando mi guagua llegó, era una foto. Y cuando yo fui, porque pasé por un montón de pruebas, de entrevistas psicológicas, estuve 1 año, iba con mi hija, conocieron mi casa, un psicólogo, otra psicóloga, un asistente social, etc. La primera charla que te dan
la psicóloga te dice, les va a llegar un niño o niña de otro color, gris. Y yo miraba como difícil imaginarse. Pero sabes que me lo han contado antes, personas que han adoptado niños directamente de los hogares. Qué impresionante eso, ¿no? Ayúdanos a entenderlo. O sea, llega una persona de otro color, gris, Como apagada, apagada, desvitalizada. no balbuceaba, ¿Y cuánto tenía? 7 meses. Y claro, yo tendía a hacer las O sea, comparaciones. son con mi- guaguitas que están acostumbradas a no pedir, en el fondo, a estar para vivir tranquilas. Me dieron los horarios y a las 7 se dormía, según horario. Y yo, no, que se va a dormir a las 7. La bañé a las 7, se durmió en la tina. Sus horarios eran así, a tal hora come, a tal hora come. Pero no lloraba. Sonreía, pero muy poco. Y a la semana tenía las mejillas de otro color. A la semana empezó a tirar los brazos. Costó que se me acurrucara en el cuello, que es la mejor experiencia que uno puede tener con una guagua. Que se te pongan así, o sea... Y al principio no, al principio era como... O sea, pasó de estar institucionalizada a tener una familia, a recibir amor, ella, de mis papás, de mis hermanos, de sus primos, de mis amigas. Estuvo como en fiesta los 2 meses que llegó. Y después cuando se fue estuvo en despedidas también un mes entero. Que iban, le llevaban... O sea, fue la reina de la casa durante 2 años y medio. Yo tenía mi guagua chica y mi guagua grande que ya tiene 20. Oye, y qué importante la experiencia para tu hija grande, ¿no? ¿Cómo fue para ella de pronto, primero, tener por primera vez una hermana y por otro lado, cuidar a otro más chico? Pues que es una experiencia que los que tenemos hermanos conocemos en el fondo. Mira, ella tiene con el papá, tiene la experiencia de tener hermanos. En la casa nuestra no, pero fuerte igual. Pasó de ser hija única a tener una guagua que requería todo tipo de atención, o sea, desde Claro. la mamadera, los pañales, el doctor, y ella era adolescente. Yo al principio hablé con ella cuando tenía como 12 años y se lo planteé y me dijo, no, me dijo, me muero de pena. No, ¿cómo después se va? No. Se lo volví a plantear como a los 15, me dijo, ya, así como si me lo vaya a plantear todos los años, vamos. Hizo conmigo el proceso. Y nada, y fue una súper compañía. Era la hermana, ojo, la cuidadora era yo. Yo no, Claro, no que- puedo pedirle a mi hija que fuera la cuidadora. O sea, si yo salía o... Me tocó pandemia además, entonces estuvimos muy juntas las 3. Pero si yo tenía que salir tarde, yo le pedía a alguien que fuera a cuidarla además de mi hija. Claro. O sea, no la hice asumir un rol que no le correspondía. Ella era su hermana, jugaba y la chica le sacaba las cosas del cajón y le rayaba su iPad y me miraba con cara de mamá. En serio. Oye, esta niña, ustedes han mantenido contacto. ¿Es eso común después de que uno deja a un niño que ha estado en su casa? Mira, yo no sabía si iba a tener contacto o no. Lo que te dicen en el Sename es que depende de la familia. También te dicen que es mejor para el niño mantener contacto en el tiempo, porque habitualmente son Construyó una niños, confianza en un vínculo, ¿no? y Entonces, son niños que fueron abandonados en algún minuto o que tuvieron que, no sé, que el Estado tuvo que retirarlos por algún motivo, pero ya sufrieron algún tipo de abandono. y por lo tanto permanecer en el tiempo es un valor Y para ellos. dejar de ver a quien fue tu familia por, no sé, el tiempo que sea. Depende del tiempo en realidad, pero con nosotros estuvo más de 2 años, como 2 años y medio. De un día para otro hubiese sido muy raro. Claro. Muy raro. Entonces, sus papás lo vieron así y ellos me lo plantearon. Y yo feliz. Por supuesto. La verdad es que muero y rayo y cada vez que puedo voy y si no puedo o ella está de vacaciones, ella misma, la mamá o el papá me dicen, mándale un video. Y le mando video y le escribo. Y no lo paso, pero sigo pasándolo muy bien. Oye, Débora, tú decías esto de que tú fuiste más bien una abuela, pero que sí diste un chorro, un volumen de amor, ¿no? Sí. ¿Cuál en tu aprendizaje es el rol del amor en el desarrollo humano? ¡Ay, qué difícil!
El rol del amor, no sé, besos, abrazos, seguridad, algunos límites en mi caso, muy pocos, pero enseñanza, disfrute. Yo siento que con ella fue cuidado cuando estuvo enferma, apapache cuando tuvo pena, disponibilidad 100%. Yo dormía con ella porque al principio llegó, tenía su cuna, tenía su pieza, tenía todo, pero siempre fue ágil. Entonces ya al año empezó a tratar de salirse de la cuna y la metí a mi cama. Y ahí no salió más. Entonces, despertarme con ella y hacerle como la papache, cambiarle los pañales para que no se fuera, no sé, a tener alguna herida o darle la papa porque tenía hambre. Todo eso es amor. Y dejar de algunas cosas de lado por ella. Yo hace 3 años que no veía una serie, hace mucho tiempo que no leo un libro. Sí, pues lo que nos pasa a todas las mamás con guaguitas. Sí. Con guagua, claro. Pero que yo había dejado de hacer hace mucho tiempo, o sea, que lo había recuperado, digamos. Y no, volví, pero feliz. O sea, no me importaba ver monitos, me encariñé con los monitos de nuevo, que las medidas de la leche, todo eso son, y yo creo que los niños lo saben. O sea, ella sabe hasta el día de hoy que yo la adoro y va a saber siempre. Y los papás también, los papás saben. Débora, te quiero agradecer, realmente es una experiencia preciosa y la posibilidad de que la sociedad fuera un lugar donde uno también puede descansar, ¿no? Qué alivio sería para tantos niños y niñas, para tantas personas que no tienen suficientes redes, saber que en realidad uno puede contar con un otro ajeno, extraño, para que venga y me dé amor y me cuide. Así que muchas gracias por contarnos tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que es un tema que hay que conversar, que hay que discutir, la cantidad de niños que están hoy día en el Sename y muchos de ellos están hasta los 18 años y de ahí los dejan en la calle. Y mi experiencia fue tan gratificante, independiente de que se rompa el corazón en un minuto, se vuelve a unir, que claramente espero volver a hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hay mucha evidencia científica respecto de cómo estas posibilidades para los niños y niñas cambian el destino, en la manera en que se articulan las redes neuronales, en la manera en que se construye la confianza en que la vida les va a dar a las personas lo que necesitan para poder seguir adelante, el impacto que puede tener incluso en cosas que uno cree que no están relacionadas, como la capacidad de concentrarse y aprender cosas nuevas. Cuando uno ha recibido amor, tiene más posibilidades de conocer el mundo que cuando uno no lo ha recibido. Por lo tanto, estas experiencias son esas que cambian la vida y la historia de una persona de forma definitiva. Quisimos entrar aquí porque no es fácil, a todos nos produce como distintos sentimientos la posibilidad de hacerlo y sin embargo, cada vez necesitamos más personas disponibles para cuidar a otros. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Quienes en algún momento de nuestra infancia vimos Garfield, recordamos esa frase que decía: amigo es quien puede ayudarte a ver más linda la vida. Totalmente cierto. La amistad es de esos tesoros que duran toda la vida, es un espacio donde podemos ser nosotros y descubrir quién somos junto a otros, es un espacio donde podemos apoyarnos, donde podemos extender nuestra familia. Eso es lo que digo yo, que no soy una experta para nada, pero ¿cuál es la importancia de la amistad según expertos? Veámoslo en la siguiente cápsula. La amistad es un vínculo que se caracteriza por ser un vínculo no sanguíneo, significativo para la persona que lo siente y que trae beneficios afectivos o trae satisfacción a la persona que siente este vínculo de amistad. Tener vínculos o tener gente a la que nosotros llamamos amigos, amigas, ¿cierto?
es importante para el bienestar personal. Tener una percepción de que tenemos apoyo social, de que hay gente con la que podamos contar, es tremendamente beneficioso para la salud. Se ha visto, de hecho, que la gente que cuenta con apoyo social, que se siente apoyada socialmente, vive más, vive mejor, se mejora antes de enfermedades, incluso sana antes en heridas, responde mejor a tratamiento. En general, ayuda muchísimo al bienestar personal. Actualmente, producto de la sociedad moderna, de los sistemas económicos, de cómo se organiza los grupos sociales, la sociedad en general, se está viviendo una epidemia de soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se siente muy sola y es bastante paradójico en un momento donde estamos hiperconectados. Una forma de lidiar con esta epidemia de soledad y lidiar con la gente que se siente sola, que podemos ser nosotros mismos, ¿cierto? Es buscar comunidades, buscar actividades que sean hechas en grupo. Cualquiera sea esta, pueden ser actividades a nivel de los vecinos, actividades a nivel de la comuna, algo que nos guste, leer, bordar, cocinar, hacer deportes, los animales, o sea, tener algún tipo de actividad que nos lleve a conectarnos con otros que puedan compartir ese gusto. Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. Solo demostrarle que estás cerca, que estás al lado, que le escuchas, que es importante para ti. Eso es lo más importante del mundo y yo tengo mucha suerte. Yo tengo que estar muy agradecido. De esta manera, Alejandro Sanz le decía gracias a toda la fanaticada que lo apoyó luego de que él anunciara que estaba con un dolor, una tristeza, pero que igual iba a tratar de hacer el concierto y finalmente lo hizo, ¿verdad? A pesar de estar pasando por un momento muy difícil en términos de su ánimo, ¿verdad? Los fanáticos a través de Twitter, la comunidad en general, fue muy cariñosa y receptiva respecto de este mensaje que dio el cantante y nos parece tan importante traerlo a nuestro punto de encuentro una y otra vez porque recibimos permanentemente comentarios en nuestro programa sobre cómo muchos encuentran aquí un espejo de lo que les está pasando. Y tal como dice Alejandro Sanz, y tal como veíamos recién en nuestra cápsula de experto, es crítico encontrar la forma de estar cerca de alguien que nos haga sentir bien. A veces esa ruta nos parece difícil y a veces hay quienes pueden haber perdido la habilidad de encontrar nuevas amistades o nuevas comunidades. Pero lo importante es que existen formas, a veces a través de los gustos, como decía la experta, a veces a través de la música, de volver a encontrarnos con una comunidad y volver a sentirnos acogidos. El impacto que tiene la comunidad en la salud mental es probado una y otra vez por la ciencia. Y es por eso que queremos traerles este caso de una persona pública, súper exitosa, que quién creería que podría sentirse triste y sin embargo aquí está abriendo su corazón y su vulnerabilidad a su público como una nueva forma de decirnos todos tenemos un dolor y todos necesitamos a la comunidad. Así que no pierdan nunca el esfuerzo de tratar de conectarse con otros, que es lo que nos va a mantener mejor y a salvo. Las habilidades socioemocionales, que por ejemplo nos permiten hacer amigos, son una herramienta clave para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y muchas veces esto puede ser dejado de lado, lo ha sido en casi todo el sistema educativo por mucho tiempo, ¿no? Es por eso que la Fundación Educación 2020 se está preocupando de enfrentar los desafíos que dejó la pandemia en esta materia y creó el cuestionario #EmocionesPrimero para ayudar a los docentes y directivos de las escuelas a poder identificar el problema. Es una herramienta gratuita que sirve para medir las habilidades emocionales de un grupo y se puede utilizar
en niños y niñas de 5º a 8º básico. Este cuestionario entrega un informe por cada curso que se realice con respecto de las habilidades socioemocionales que tiene el grupo y puede servir también para implementar estrategias que permitan fortalecer las etapas del desarrollo. ¿Les gustaría a ustedes aplicar el cuestionario en su curso? Ojalá la respuesta sea sí. Pueden encontrar el cuestionario entonces en emocionesprimero.educacion2020.cl y también podrán resolver todas las dudas que tengan respecto de este ámbito. Las emociones están primero y la de todos nosotros, cómo hemos logrado resolver nuestra vida cotidiana, termina siendo una buena tecnología que nos gusta compartir en Sanamente. Por eso vamos a la calle y les preguntamos a ustedes, ¿cómo hacen para sentirse mejor? Hola, mi nombre es Katoshka, tengo 28 años, soy la mayor de 7 hermanos de clase media-baja y hace 4 años aproximadamente tengo un trastorno diagnosticado de depresión con ansiedad. En este caso lo que yo hago cuando estoy demasiado ansiosa es precisamente lo que estoy haciendo ahora, que es tocar cosas con las manos. Ahora ando con un abanico, pero generalmente estoy aprendiendo, por ejemplo, a dibujar, a escribir, estoy bordando constantemente en el servicio público, por ejemplo, de transporte, empiezo a tejer y a hacer un montón de otras cosas, porque descubrí que las manos tienen un montón de terminaciones nerviosas que uno normalmente no procesa, o sea, como que no es consciente de lo que es realmente, y cuando uno empieza a tocar, finalmente logra como ocupar su subconsciente en toda la información que está recibiendo y te logras ir un poco como de esta idea rumiante que te está generando como la ansiedad. Cuando hablamos de salud mental, sabemos que hay una verdad total y absoluta, y es que la billetera no alcanza. No nos alcanza a las personas a escala individual y definitivamente no le alcanza al Estado. Estamos en un país que invierte 3 veces menos de lo que la OCDE recomienda, del promedio de los países de la OCDE, y necesitamos avanzar en inversión de salud mental por muchas de las razones que hemos hablado aquí, como prevenir no solo problemas futuros, sino incluso comorbilidades como la diabetes o la posibilidad de tener un ataque cardíaco. Son cosas que están integralmente relacionadas. ¿Cómo podemos hacer para avanzar en esta meta? ¿Qué medidas se podrían tomar? ¿Y cómo enfrentar un problema tan enorme como este, que es el financiamiento de la salud mental? Para hablar de eso estamos hoy día con Carlos Ibáñez, psiquiatra y coordinador de la Red Salud Mental es Salud. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Paloma. ¿Tienes alguna respuesta? No existe una receta mágica para esto, evidentemente. La verdad es que este tema se conoce hace décadas en nuestro país, hace mucho tiempo, y todos los planes nacionales de salud mental ya habían detectado este problema. Y la gran diferencia ha ocurrido en este último par de años, ¿cierto?, a propósito de la pandemia, en donde, como bien en este mismo programa varias veces se ha dicho, este tema se está pudiendo conversar, se ha puesto sobre la mesa y, por lo tanto, evidentemente, todas las brechas, todos los déficits se están haciendo un poquito también más notorios. Ya no se puede patear el tema para adelante como antes, en el fondo. Se sigue pateando, pero se nota un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que pasó inicialmente? Es que un grupo de académicos de la Universidad de Chile comenzamos a trabajar respecto a esta necesidad detectada hace mucho tiempo de aumentar el presupuesto de salud mental desde un 2% hasta el 6% del presupuesto de salud que promueve, es el promedio de la OCDE. Y que promueve la OMS, ¿ya? Entonces, yo diría que desde el año 2020, en el momento en que se veía venir esta pandemia y ya estábamos viendo los primeros consecuencias muy negativas para la salud, era insostenible que con la historia que veníamos arrastrando de, ¿cierto?, 1 de cada 4 personas con problemas de salud mental, con un acceso de mucho menos de la mitad de las personas diagnosticadas pudiendo tener un tratamiento propiamente tal, cuando llegara esta pandemia tuviéramos las consecuencias en la salud mental, esto iba a empeorar. Y por lo tanto, junto con equipos de académicos, por ejemplo, de MIDAP, de IMAI, de varios otros centros,
empezamos a trabajar en conjunto con agrupaciones de pacientes y familiares, por ejemplo, Círculo Polar, ¿ya? Y en ese sentido hicimos un frente común, por eso esta red se articula en función de desestigmatizar la salud mental, pero en un aspecto que normalmente queda olvidado, que es cómo financiamos la salud mental, cómo financiamos la prevención y cómo financiamos el tratamiento para realmente no solo quedarnos en palabras bonitas, sino cambiar la estructura, cambiar el sistema y mejorar las condiciones de acceso. ¿Cómo? Bueno, el gran tema, ¿cierto?, es que el fondo de este asunto es la voluntad política de invertir en salud mental, ¿ya? Que parece que en este gobierno está muy disponible, o al menos así se declara. Bueno, ese es un punto bien interesante. Yo veía que justo hace un año atrás, en este mismo programa, la en ese entonces ministra de Salud, doctora Yarza, se compromete a algo que en el programa del presidente Boric está explícito, que es aumentar el presupuesto en salud mental de un 2,4 a un 5 o 6%. Significa duplicarlo, o al menos duplicarlo. Eso pasó hace un año y todavía no existe una hoja de ruta, todavía no existe un plan que nos permita decir, mire, en estos aspectos vamos este año a invertir esta cantidad, el próximo año vamos a invertir esta otra cantidad y al terminar el gobierno vamos a llegar a este compromiso, ¿no? El problema de la hoja de ruta es algo transversal a tantos sectores en la política pública, ¿no? Lo vemos también en otras materias donde también nos ponemos metas, como el asunto energético, y al final tampoco hacemos la hoja de ruta para llegar adecuadamente a esos lugares. Pero me encantaría entrar un poco en materia. Venimos saliendo de una cuenta pública larga, hay que decirlo, y se detallaba la cantidad de centros que se iban a abrir y que ya estaban financiados, Sí. Y cuál pretendía que siguieran siendo las medidas en esta misma materia. Ejecutándose estos centros y las promesas que hace el gobierno a través de la cuenta pública, ¿avanzamos en esa inversión o seguimos en la misma línea? Es una muy buena pregunta y la respuesta es no está claro. Una de las dificultades al no tener esta hoja de ruta y al no tener claridad respecto a cuánto se está gastando, cuántos de estas cosas son presupuestos ya que se vienen de alguna manera repitiendo años anteriores y cuánto es nueva inversión, hay un área muy poco clara de cuánto realmente es el aumento que se supone debiese permitir llegar a esta duplicación al menos del presupuesto en salud mental de aquí a que termine el gobierno. Entonces, la verdad es que aunque hay una mención en el discurso presidencial y hay un aumento comprometido de nuevos centros especializados, ¿cierto?, los COSAM, el mismo Plan Nacional de Salud Mental, que hace rato está disponible, ¿cierto?, plantea que solo en los COSAM hay una brecha de 99. Y acá estaban hablando de... ¿Qué significa una brecha de 99? Significa que faltan, y esto se hizo con datos pre-pandemia, y por lo menos 5 años antes de la pandemia, que faltaban en el país 99 centros COSAM, ¿ya? Eso es un nivel de atención, el nivel secundario, que es de especialidad. Existe un nivel primario que siempre se coloca en la base porque es el más importante desde el punto de vista de la población que atiende, ¿ya? Y que debe estar cubierto también, y estuvo ausente en el mensaje presidencial, estuvo algo más desarrollado en la minuta que entrega el MinSal respecto a este tema, pero con una insuficiencia. ¿Qué es el primer nivel? Explícanos más en código humano. En código coloquiales, el primer nivel de atención son los consultorios. Perfecto. Los CESFAM. Y eso está ausente y es sumamente relevante. Eso debiese ser la base y eso en los planes de salud mental, en el discurso también, siempre se coloca como prioritario porque es la puerta de entrada. Y la gran mayoría de los problemas de salud mental se pueden resolver sin necesidad de un especialista, ¿ah? Se pueden resolver con medicina general o con psicólogos que puedan ayudar a las personas en situaciones de ansiedad, de síntomas depresivos, que no requieran farmacoterapia muy sofisticada o que no requieran intervenciones más complejas. Y eso, que de alguna manera es lo que sostiene todo, es en donde realmente se puede hacer una diferencia y está mencionado en esta minuta que te contaba del MinSal, pero de una forma muy igual es débil, muy curioso, ¿no? Porque si hacemos una analogía con la pandemia, ese fue también el primer pecado que tuvo el tratamiento de la pandemia, que había
poco foco en esa primera atención en términos de destinar recursos. Yo recuerdo haber entrevistado a muchos epidemiólogos que me decían, pero sí, aquí es donde hay que poner la plata porque ahí es donde funciona, ¿no? Y parece que es como una forma de mirar el problema de la salud pública, que no está muy atento de cuál es el primer acceso desde los territorios. Sí, y hay una dificultad, porque en el fondo cuando hay una emergencia, cuando hay una situación de una intento suicida propiamente tal, una agitación psicomotora con violencia, las personas necesitan ayuda urgente, ¿ya? Y en ese sentido se nota mucho más, y es algo que es difícil, porque uno dice, ¿qué es más importante, la atención primaria o la hospitalización psiquiátrica? Evidentemente, desde el punto de vista de salud pública, es más importante la atención primaria. Pero para una persona en particular que tiene la necesidad de hospitalizar a un familiar con una depresión grave y que requiere un cuidado de atención terciaria, a eso se refiere la primaria, atención del consultorio, secundaria, atención de los COSAM, de una especie de consultorio especializado en salud mental, terciaria, la hospitalización psiquiátrica propiamente tal, son las tres importantes. Por supuesto. Para una persona que necesita hospitalizar a un ser querido que tiene un riesgo grave y que requiere una atención especializada, si no hay cama, es una brutalidad. Y hace muy poquitas semanas, colegas psiquiatras del Hospital Horvitz publicaron una carta diciendo que ellos están rechazando el 45% de las hospitalizaciones psiquiátricas que requieren cama, porque no tienen camas. O sea, hay un rechazo de 1 de cada 2 hospitalizaciones psiquiátricas. Entonces, claro, uno dice, obvio que es muy importante la atención primaria, pero ¿cómo vamos a descuidar personas que están quedando sin camas actualmente todos los días? Carlos, nos queda 1 minuto y me encantaría saber si hay algún plan de salida, porque así, de la conversación contigo se deduce que la cosa no se va a resolver pronto, falta un montón de plata, y de hecho falta un plan de acción y alguien como medio que lo gerente, ¿no? Pero, ¿qué otras alternativas hay para una sociedad y para unas sociedades en el mundo que están devastadas por el problema de salud mental, que tienen muchas necesidades como... ¿qué botones apretarías si no fueran los botones de la salud pública para poder generar algún tipo de alternativa? Bueno, en primer lugar, la salud mental como la salud física está en gran parte determinada por los determinantes sociales de la salud. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con educación, buena educación, buenas condiciones laborales, de vivienda, de acceso a actividades recreativas, todo lo que proteja de alguna manera una rutina saludable, por supuesto que va a impactar. ¿Ya? Eso es bien importante, que de alguna manera no depende directamente de salud. ¿Ah? Por supuesto que los programas de prevención de salud mental, sobre todo aquellos que tienen evidencia, hay que implementarlos. Eso principalmente a nivel escolar y a nivel comunitario. Sobre todo ahí hacer énfasis en la infancia, ¿cierto? Y en, por ejemplo, habilidades parentales el cuidado apropiado de sus hijos. Y después entramos evidentemente a los niveles de atención primario, ¿cierto? Secundario y terciario, ¿ah? Consultorio, COSAM y psiquiatría propiamente de hospitalización. La verdad es que hay que hacer todas estas cosas, y muchas de estas cosas requieren articulación interministerial, no dependen solo del MinSal. ¿Ya? Ahora, esa articulación y ese trabajo en terreno requiere financiamiento, requiere horas destinadas a que personas hagan ese trabajo. Ese trabajo no se hace solo, no se le puede pedir a la salud mental que de un día para otro haga un montón de cosas si un médico en salud mental tiene 10 minutos o menos para atender a una persona. Entonces, y los psicólogos no tienen horas para controlar a las personas. ¿Ah? Entonces, pasan un mes sin ningún control. Entonces, es muy difícil lograr un éxito si es que tenemos esas dificultades en ese nivel. Carlos, esperamos tenerte antes de que pase otro año con alguna mejor noticia que nos permita compartir con un poco de esperanza. Es una tarea demasiado grande, pero que no hay que perder de vista. Hay mucho por hacer todavía. Bueno, encantado, yo feliz. Hay muchos temas interesantes que tratar. Voy a dejar tirada una bomba que tiene que ver con las ISAPRES. Hemos hablado del sistema público y de problemas de financiamiento, pero las ISAPRES están rechazando el 40% de las licencias médicas por motivos de salud mental, y algunas de ellas están persiguiendo penalmente a los médicos que dan más licencias que el promedio.
eso en el fondo está significando que hay más de 1.000 médicos demandados por algunas ISAPRES y más de 100 psiquiatras que están amedrentados por estos intentos de controlar los costos. Y la verdad es que si uno dice 1 de cada 2 personas con reposo por salud mental no puede tener su reposo porque se lo cortan arbitrariamente, es bien impresionante. Así que encantado yo seguir conversando de estos temas que son gravísimos y que evidentemente debiesen movilizarnos como sociedad. No, y además las tasas de financiamiento de la salud mental desde las ISAPRES son bajísimas, además. O sea, además, digamos. Esa es otra manifestación del estigma. O sea, que hayan topes en relación a la cantidad de consultas, que no se cubran las hospitalizaciones, que reduzcan que se castigue la consulta psiquiátrica versus la de medicina general, etcétera, ¿no? Exactamente. Definitivamente te tendremos acá y bueno, lo de la buena noticia no va a ser condición, tal vez podemos hablar también de las malas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es difícil mantener el alma en alto en estos tiempos. Es como un acto político, como revolucionario, decidir seguir teniendo esperanza, seguir queriendo construir una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Pero muchas de las cosas que sí podemos hacer están al alcance de nuestra familia, de nuestros amigos, y ahí sí podemos ser actores relevantes y cambiar nuestras propias vidas o las de nuestros cercanos, ¿no? Como ustedes saben, en Sanamente estamos navegando por muchos tipos de informaciones. Entre ellas hemos tratado de relevar la importancia del apego. Y esta vez queremos centrar un poquito en explicar lo que muchos de ustedes nos han preguntado a través de las redes, que es cómo se describe el apego evitativo. ¿Cómo puedo identificar yo si soy una de esas personas que tiende a relacionarse evitativamente porque tuvo una experiencia de apego evitativo en su infancia? ¿Cómo lo podemos identificar? Y otras claves lo podemos ver en la siguiente animación. Conoces a alguien, se enamoran, pero te vas dando cuenta de que a pesar de que te gusta que esté cerca, decides cerrarte en ti mismo. Te cuesta expresar tus emociones y frente a un conflicto decides distanciarte. Es probable que ese tipo de comportamiento se deba al apego evitativo que tuviste en tu infancia. Cuando buscaste apoyo emocional en el pasado, no se te proporcionó. Por eso, simplemente dejaste de buscarlo o esperarlo de los demás. Visto desde fuera, puedes parecer seguro y fuerte. Sin embargo, esto no significa que no te cueste. Por eso, lo primero es admitir y darse cuenta de que ese interruptor de la intimidad emocional está apagado. Otro paso importante es explorar, comprender y finalmente expresar tus emociones. Quizás puede ser a través de una carta. Cada uno tiene su ritmo y es importante respetarlo. Todo esto puede ser un desafío, por eso acudir a terapia puede ser una gran herramienta para avanzar en construir relaciones más libres y sanas. Termina nuestro programa Sanamente, pero permanecemos conectados por todos lados y también siempre les recomendamos una fundación o una iniciativa que vale la pena mirar. En este caso, la Fundación Míranos. Esta fundación se dedica a visibilizar la prevención del suicidio de personas mayores. Este es un tema del que hablamos muy poco, hemos abordado aquí en Sanamente, pero por favor, ustedes entren a la página de Fundación Míranos y identifiquen algunas herramientas que se pueden tener para apoyar a esa población que en general no es mirada y necesita ser atendida y priorizada también por nosotros, por la comunidad. También pueden contactarlo a través del correo contacto@fundacionmiranos.org. Nosotros nos vamos porque siempre nos gastamos todo el programa hablando sobre todos estos temas que nos apasionan y se nos acaba el tiempo, pero volvemos muy pronto. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.